Ok, entonces, ¿cuál era la duda? Que ya no la alcancé a copiar. Hola, hola. Braulio era quien tuvo la duda. Mi intuición Creo, dice que sí. ¿Ya todos me escuchan? sí, Braulio, ¿tú tenías una duda ahorita? Sí, no me quedó muy clara la diferencia entre un conjunto bien ordenado y un conjunto inductivo bien ordenado. Ok. Un conjunto bien ordenado es básicamente que tenga una relación de orden, que no haya cadenas descendentes. Un conjunto inductivo bien ordenado. Me parece que son lo mismo, aunque ese detalle sí quedó claro. Sí, sí, creo que no hizo mucho hincapié en eso. Eh, sí, me parece que es lo mismo. Lo voy a checar bien, a ver cuál es cómo la jerga y cuál es la diferencia de este total, porque puede ser que sí dependa, es un poco de autor. Desde donde yo tengo entendido, sí son lo mismo. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de inducción. Entonces, voy a presentar pantalla. Ah, y de ahí mismo también es que el conjunto bien ordenado impone una relación de orden total. También depende un poco de la definición. Si la definición usual de conjunto bien ordenado solicita como hipótesis que sea un conjunto totalmente ordenado, que son a los que le llaman cobo. Pero como lo vio Manuel, no necesariamente tienen que ser conjuntos totalmente ordenados. ¿Y por qué necesitamos que no? ¿Por qué relajamos un poco la definición? Para que la noción de derivación, que no es una relación totalmente ordenada, porque hay derivaciones incomparables, sí sea bien ordenada, es decir, no haya cadenas descendentes infinitas. No sé si con eso resuelvo. Sí, 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 gracias. Va que va. Voy a dejar de poner mi cámara. Ok, entonces ya están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, pues vamos a retomar unos cuantos temas ahí, unas cuantas definiciones importantes. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que qué significa que una evaluación termine, ¿no? Entonces, en el fondo, una evaluación aritmética va a terminar siempre que podamos encontrar un valor al que se evalúe. Entonces, en cierto sentido, una evaluación aritmética A termina desde un estado sigma si podemos encontrar un número n al cual evalúa. Ajá. Y en general, una evaluación aritmética va a terminar en general si termina desde cualquier estado. Eh, lo mismo, algo muy semejante va a ser para la evaluación de expresiones booleanas, ¿no? Una expresión booleana va a terminar si podemos encontrar un booleano B, aquí creo que me equivoqué, vamos a poner un booleano B grandota, que para el cual termine, ¿no? Es decir, podamos deducir esta relación. Acordémonos que estas son relaciones que, aunque están con la misma notación, en el fondo son un poco distintas, porque esta es la evaluación de booleanos y esta es la evaluación de expresiones aritméticas. Entonces, las denotamos igual porque qué flojera andar teniendo distintas notaciones para básicamente la misma idea, pero son en el fondo relaciones distintas, ¿no? Y eso se ve mucho más claro cuando lo tenemos con comandos, ¿no? Claramente un comando, bueno, de forma muy semejante, un comando podemos definir que un comando termina si desde un estado dado, sigma 1, sí podemos encontrar un estado sigma 2 para el cual podemos mostrar esta relación, ¿no? Esto es una relación, las relaciones las podemos pensar como afirmaciones, ¿no? Estamos afirmando que desde el comando C, que el comando C desde el estado sigma 1 va a evaluar y va a ejecutarse y va a transformar el estado sigma 1 en el estado sigma 2. Entonces es como una afirmación. Entonces, para decir que termina es que esta afirmación es válida, ¿no? Entonces, ¿cómo mostrábamos que una ejecución era válida? Pues dando su árbol de derivación, ¿no? Eso es básicamente lo que significa que termine, ¿no? Que termine desde un estado sigma 1. ¿Qué significa que termine en general? Pues que desde cualquier estado termine en general.
algo que vamos a poder, bueno, antes de eso, vamos a ver un poquito si algunas expresiones terminan o no terminan. Entonces, ¿qué se les ocurre de este comando? ¿Termina o no termina? Que no termine quiere decir que cicle, ¿no? ¿Qué ideas tienen para el while true? No termina. No termina, ¿no? Y, y aquí es algo chistoso, ¿no? Como el skip no altera la memoria, uno podría asumir que a lo mejor hacer esta cosa, si le llamo C1, ejecutar esta cosa, como aunque estamos ejecutando una cantidad infinita de skips, eh, como el skip no altera la memoria, uno podría pensar que a lo mejor esto termina y termina sin alterar la memoria. El problema es que para mostrar que esto tendríamos que mostrar tendríamos que dar una derivación, ¿no? Oh, fuck. Ahí está. Tendríamos que dar una derivación de esto de aquí. Entonces tendríamos que ir haciendo las derivaciones y como esto de aquí es true, pues entonces esto true siempre va a valor a true mediante cualquier sigma, lo que significa que para mostrar esto necesariamente vamos a tener que aplicar la regla de while cuando es true y entonces tenemos que, como esto es un while en el fondo, esto tendremos que volver a evaluar esta misma expresión con este sigma, con este estado, ¿no? Y aquí es donde se empieza a volver una derivación infinita, ¿no? Necesitamos que las derivaciones siempre terminen, ¿no? Entonces, el que podamos enunciar esto no quiere decir que podamos mostrarlo. Para poder mostrarlo tenemos que dar una derivación finita, ¿no? Y esta aquí se ve claramente cómo no termina. Entonces, ¿qué me dicen de esta? ¿Esta termina o no termina? ¿Qué se les ocurre? Depende del valor que tenga X, ¿no? Exacto, depende del valor. ¿Qué es lo que está haciendo implícitamente esto? Entonces, alguien estaba tocando la puerta. Admitir. Ok, nadie ha dicho nada. Traten como no veo el Meet, traten de enviarme, de abrir sus micrófonos en lugar de enviar mensajes. Luego no tengo notificación. Entonces, aquí va a depender de qué es lo que va a hacer esto. Va a ir iterando la X y la X la va a ir bajando uno a la vez. Y en Y va a ir acumulando cada factor de X a lo largo que va cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio, si Y, digamos, mediante un estado, le da M, y digamos, a X le da N, entonces al principio, en la primerita iteración, el estado nuevo va a hacerle esto a Y, ¿no? Lo va a poner como M multiplicado con N, ¿no? En la primera iteración, mientras que a X le va a estar poniendo, le va a reducir 1, ¿no? Se va a volver N-1 y así nos podemos ir siguiendo, ¿no? Y entonces al final, sigma de Y lo que va a tener es que va a ser M por N-1, por N-1, y así nos podemos ir siguiendo hasta que esta cláusula se rompa, ¿no? Pero aquí hay un detalle, ¿no? ¿Qué pasa si X, como los valores de X que puede tomar son enteros? Esto puede, esta cláusula como que no es suficientemente buena, ¿no? Creo que alguien está... ¿Por qué? Porque lo único que pedimos es que X sea distinto de 1. Entonces, si por ejemplo ponemos un X, si N fuera el caso que es menor que 0, pues entonces vamos a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo y nunca vamos a terminar, ¿no? Aquí la sigma de X, pues va a ser, esto en el fondo lo podemos ver como M por N factorial. Espero que todos estén de acuerdo en eso. Y esto pues eventualmente podríamos ir siguiendo, ¿no? N menos, si estamos en el en el jésimo paso, entonces estaríamos en N menos J, ¿no? Entonces, eh, si n es menor que 0, esta reducción, esta cláusula, esta guardia nunca se cumple y entonces esto nunca termina, ¿no? Entonces, esta terminación depende fuertemente de qué le haga x a la n, ¿no? Entonces, si sigma de x es menor que 1, y si, por ejemplo, le llamo a esto C2, entonces, este, esto de aquí, C2, no termina, ¿no?
C2 no termina. Y si sigma de X es mayor o igual a 1, entonces sí termina. ¿Y con qué termina? ¿Qué termina? ¿Cuál es el estado sigma prima para el cual sucede esto, ¿no? Sucede que el comando... ¿Cuál es el estado sigma prima que haga esto? Ahí. Que de C2 con sigma prima vayamos a dar... Con sigma vayamos a dar a sigma prima. ¿Cómo describirían a sigma prima? ¿Ideas? Y igual a x factorial, bueno, el valor original que tenía x, Ajá. y x con 1. Exactamente, ¿no? X eventualmente va a llegar a 1, ¿no? Entonces aquí podríamos ponerlo como que a Y es la asignación original, salvo que como los únicos localidades que se alteraron fueron X y Y, entonces que a Y le asigna M por N factorial. Nótese cómo aquí ya no estoy poniendo ni las X ni las Y, estoy poniendo a lo que evalúan. Y aquí esta notación espero que no me la rechacen, que puedo poner varias asignaciones entre los mismos paréntesis y aquí uno, ¿no? Entonces aquí, si x es mayor o igual a 1, termina y justo termina de esta manera, ¿no? Entonces, para mostrar esto, podríamos hacer una inducción sobre el valor que tenga sobre esta n, ¿no? Entonces, esto se vería como una inducción grandota, pero inducción matemática sobre n, ¿no? Para mostrar que esto siempre termina. Entonces, ¿hay dudas? Entonces, ¿cómo le haríamos con este? ¿Este termina o no termina? Entonces, este es muy parecido, con la salvedad de que ahora la guardia se ve distinta, ¿no? 1 menor o igual a x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hacemos que sigma de x sea menor que 1? Entonces esta guardia no va a funcionar y esto de aquí no se va a ejecutar, ¿no? Entonces esta guardia de hecho funciona mucho mejor. Entonces este comando, aunque es muy parecido, como la guardia ya contempló todos los casos, en efecto sí va a terminar. Y si le llamamos esto sigma C3, entonces vamos a poder mostrar que C3 mediante un estado arbitrario sigma, termina. ¿Y cómo va a estar cómo va a ser el nuevo estado? ¿Cómo va a terminar siendo el estado? Espero que no haya sido alguien del grupo, ¿no? ¿Sí? ¿Ideas? ¿Cómo va a terminar siendo el nuevo estado aquí? Entonces, no sé si vean que el nuevo estado va a ser muy parecido, ¿no? O sea, en el fondo va a ser igual a n factorial y x igual a 1, nada más que ahora aquí el estado depende de dos casos, ¿no? El nuevo estado va a ser así si sigma de x es menor que 1 y va a terminar sin hacer nada. No. Aquí era si es mayor que 1 y aquí va a ser... Y de nuevo, mostrar que esto ocurre para cualquier asignación, podríamos verlo como una propiedad de n, donde n sea lo que le asigne el estado arbitrario sigma a x. Ajá. Entonces, ¿hay dudas con eso? Está bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo cómo la inducción empieza a ser un requerimiento necesario para empezar a probar propiedades sobre comandos. Entonces, aquí solo abordé inducción matemática, pero la inducción vamos a ir necesitando cada vez inducciones más y más y más fuertes, ¿no? Entonces, la primera inducción que podemos trabajar es la inducción estructural. Aquí solo es inducción sobre n, pero no siempre funcionará esto sobre cualquier n, porque no siempre podremos reducir problemas a que solo dependan de propiedades naturales. A veces los problemas abarcan propiedades de expresiones, ya sea expresiones aritméticas, expresiones booleanas o comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí
un ejemplo muy claro es esta proposición, ¿no? Que toda expresión booleana y aritmética termina su evaluación. Entonces aquí habíamos definido lo que significaba que una expresión terminara de evaluar, y es que básicamente podemos encontrar, y por cómo están definidas las reglas, siempre vamos a poder evaluar una expresión aritmética booleana. Entonces esto es lo que nos dice esta propiedad. Entonces estas son dos, ¿no? Son dos propiedades escondidas en una, ¿no? Que las aritméticas terminan y que las booleanas terminan. En su semanal 1, de hecho, van a tener que mostrar que las expresiones aritméticas terminan. Entonces, vamos ahora a mostrar que para cualquier expresión booleana, termina, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y para cualquier estado, sucede que la expresión booleana con este estado termina en un booleano, ¿no? Entonces aquí lo podemos enunciar básicamente como existe un B, un booleano, que van a ser true o false. Sí. Perdonarán mi letra. Tal que esto ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo mostrarían esto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Ideas? Por la inducción estructural de las expresiones booleanas. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la inducción estructural de las... Esta es una inducción un poco más fuerte que la natural, sobre los naturales, ¿no? Aquí ya no solo vamos a asumir que... Bueno, ¿cómo es la idea de una inducción? Es mostrar los casos base, asumir un caso inductivo y mostrar el paso inductivo, ¿no? Aquí los casos base se extienden, ¿no? Porque las expresiones booleanas tienen más casos base que los naturales. Los naturales solo tienen al cero, las expresiones booleanas tienen al false, tienen al true. Entonces, por ejemplo, ¿cómo mostraríamos? Vamos a mostrar este caso base. Vamos a mostrar no vamos a mostrarlos todos porque son un montón de casos, pero toda la demostración requeriría mostrarlos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo mostramos el caso base? Pues entonces, aquí es muy sencillo, ¿no? Entonces, el primer caso base es que la expresión booleana terminó siendo un false. Entonces, hay que mostrar que existe una expresión booleana. Y pues, ¿quién va a existir? Pues claramente va a ser el false, ¿no? Entonces, proponemos a B igual a false. Y pues claramente sucede que false con cualquier estado sigma aquí, no, a lo mejor debía haber dicho sea sigma un estado. Entonces, false con este de aquí, pues termina siendo B, ¿no? El caso con true es muy parecido. Y ahora, por ejemplo, aquí estos son otros casos base, ¿no? O sea, las expresiones atómicas de una expresión booleana son las constantes true y false, o bien la igualdad o desigualdad de expresiones aritméticas, ¿no? Entonces, este sería el primer caso base, ¿no? Vamos al segundo, vamos a agarrarnos otro caso base. ¿Cuál les gusta? Yo diría que, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que B es de la forma una expresión aritmética 0 menor o igual que otra expresión aritmética 1. Aquí de nuevo nos tomamos un estado arbitrario. Ahí salió medio feo. Y queremos mostrar que existe un B, por demostrar que existe un booleano. Aquí lo voy a poner true o false, ya no lo voy a escribir todo, tal que B con sigma va a dar a B. Entonces, es decir, tendríamos que mostrar que A0 menor o igual que A1, mediante esta cosa, va a dar a un booleano. Ajá. Hay que mostrar este testigo B y mostrar esa derivación. Entonces, ¿cómo procederíamos por este caso? ¿Qué ideas tienen? Es que ahí depende de que las expresiones aritméticas terminen, ¿no? Ok, por eso lo enuncié antes y por eso lo dejé como semanal, ¿no? Tenemos este lema que mágicamente va a venir demostrado en su semanal, ¿no? Entonces, aquí sabemos que esta de aquí, cada expresión aritmética va a terminar. Entonces, ¿por qué? Por el lema, ¿no? Entonces, hay dos, por uno,
sabemos que, ¿qué quiere decir que terminen? Que va a existir un n y un m. Sabemos que existen n y m en los enteros, tales que... ¿sí se entiende mi letra? ¿Está suficientemente legible? Espero que sí. Entonces sabemos que A0, desde este mismo estado, va a terminar en, digamos, un n, y A1 va a terminar, digamos, en un m. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Ideas? Que los números siempre o son menores, iguales o mayor. Entonces hay que hacer un análisis de casos, ¿no? Caso 1 es en efecto, porque lo que estamos buscando es exhibir al testigo, pero el testigo va a depender de cómo se comporten estas cosas. Ahora, como estos son objetos ya del mundo matemático, en general, y en términos de implementación lo podrían ver como objetos ya por ejemplo, de Haskell, los naturales, los enteros innatos de Haskell. Pero como estos son objetos ya que podemos maniobrar, podemos verificar esto. Esta ya es una expresión metalingüística, ¿no? Usamos la misma notación, pero esto refiere a su sintaxis y esto ya refiere a la expresión metalingüística, que a veces no siempre queda muy claro ese salto, ¿no? Entonces, aquí ya podemos hacer un análisis de casos porque esto ya es una expresión metalingüística, ¿no? Entonces, caso 1, en efecto sucede esto. Entonces, si en efecto n es menor que m, entonces, ¿qué debería ser este booleano? Pues evidentemente true, ¿no? No sé si todos lo vean. Entonces, b debe de ser igual a true. Y si es true, entonces, ¿cómo mostramos esto? Pues, ¿cómo mostramos que en efecto pasa esto? Pues dando su regla, su derivación, ¿no? Entonces podemos mostrar que b, mediante sigma, da true, para mostrar que esta derivación, nos acordamos que las derivaciones son como razonamientos hacia atrás, ¿no? Esta es la conclusión, lo que está aquí abajo es la conclusión, lo que está aquí arriba son las premisas. Entonces lo podemos pensar así. Para mostrar lo que está abajo, basta mostrar lo que está arriba, ¿no? Entonces, queremos mostrar esto de aquí abajo, pues basta mostrar lo que está arriba. La regla para evaluar una desigualdad era mostrar que la expresión mediante esta misma memoria va a dar a n. Entonces, esto de aquí ya lo tenemos porque es una hipótesis. Digámosle que esto es una hipótesis 1. Esto le vamos a llamar una hipótesis 2. Entonces, esta de aquí sucede por la hipótesis 1. Esta de acá sucede por la hipótesis 2. Y aquí como regla, n es menor o igual a m. ¿Por qué? Porque estamos en el caso donde asumimos esto. Entonces, no sé si quedó duda cómo deducimos esto, cómo dedujimos esto. ¿Dudas? Ok, supongo que no hubo dudas. Entonces, ya podrán deducir que cuando en el otro caso se va a ver bastante semejante, ¿no? Cuando esto no sucede, pues aquí al booleano que vamos a proponer, pues va a ser a false. Entonces, en el caso en el que n no es menor o igual a m, es relativamente análogo, ¿no? Entonces, estos son casos base. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un caso inductivo. ¿Cuál les gusta? Digamos este. Vamos a hacer este. Entonces, caso inductivo. Caso inductivo. Estamos bajo el supuesto que B es de la forma una expresión booleana 1 y una expresión booleana 2. Y aquí es donde ya podemos utilizar nuestra hipótesis inductiva. ¿Qué nos va a decir nuestra hipótesis inductiva?
que la evaluación va a terminar, la evaluación booleana para B1 y para B2, aquí nótese cómo estamos utilizando subestructuras. La hipótesis inductiva es que para todo sigma, en sigma, la evaluación de B1 mediante sigma termina en un booleano, es decir, existe un B1 en las constantes true y false, tal que esto evalúa. Y esta es la hipótesis inductiva 1. Tenemos dos hipótesis inductivas. ¿Por qué? Porque tenemos dos subestructuras para booleanos, ¿no? Entonces la hipótesis inductiva 2 nos diría que para todo sigma en sigma existe B en true y false, tal que B2 con sigma evalúa a B, aquí le voy a poner un 2, B2. ¿Hay dudas con esto hasta ahorita? Entonces, para mostrar que en efecto B1 y B2 mediante sigma va a dar, como que el que esto ocurra tendríamos que proponer la B, y la B va a depender de cómo fue esta B. Aquí necesitamos buscar una B solita que haga esto, ¿no? Tenemos que mostrar esto en general. Entonces podemos hacer un análisis de casos. Aquí tenemos que mostrar esto para una sigma dada, ¿no? Entonces por aquí podríamos poner sea sigma en sigma. Entonces para esta sigma, por la hipótesis inductiva, sabemos que va a existir un B1 o un B2 en true y false que hagan esto para las subexpresiones correspondientes. Entonces, de nuevo, aquí podríamos hacer un análisis de casos. Entonces voy a hacer solo un caso porque se puede volver bastante extenso porque pues, hay 4 posibilidades, ¿no? Entonces, creo que como la evaluación está dada por de forma de cortocircuito, algunos casos los podemos compactar todavía más, que de hecho aquí es donde se muestra justamente la facilidad de hacerlo en cortocircuito, ¿no? Entonces, caso 1, en nuestra hipótesis inductiva 1, B1 es igual a true y B2 es igual a true, digamos también. Entonces, ¿cómo mostramos? Entonces, ¿quién es el booleano que va a existir? Entonces, existe B igual a true y pues procedamos a mostrar que B1 y B2 con sigma va a dar a true. Entonces, para mostrar esto, forzosamente tendríamos que utilizar la regla, ¿no? Entonces, para mostrar esto, basta mostrar que B1 con sigma va a dar a true. A esto de aquí le podemos llamar hipótesis 1, a esto de aquí le podemos llamar hipótesis 2. Estas son como estamos haciendo un análisis por casos, se nos hacen nuevas hipótesis, ¿no? Entonces esto va a dar a true y B2 con sigma va a dar a true. Entonces esto de aquí sucede claramente por la hipótesis 2, esto de aquí sucede claramente por la hipótesis 1, y pues ya que tenemos, ¿no? Podemos construir una derivación que haga esto. Entonces, espero que vean claro que para el resto del análisis de casos se va a maniobrar un poquito semejante. ¿Hay dudas? Entonces aquí pondría casos extra análogos. Como pueden ver, esto se empieza a volver bastante grande las demostraciones. Entonces, ¿hay dudas? Creo que no hay dudas. ¿Para qué va? Entonces, este es un claro ejemplo de una demostración por inducción estructural, pero la inducción estructural notarán que es asumir, para demostrar que una expresión cumple una propiedad,
hay que asumir que funciona para las subexpresiones. Ahora, nótese algo aquí. Hay expresiones que pueden estar compuestas con subexpresiones que no son de la misma naturaleza. ¿A qué me refiero con eso? Una expresión booleana, por ejemplo, tiene como subexpresiones, por ejemplo, expresiones aritméticas. La hipótesis inductiva solo aplica a subexpresiones de la misma naturaleza, es decir, subexpresiones que también sean booleanos, ¿no? Entonces, aquí es donde podríamos utilizar la hipótesis inductiva, en esta clase de subexpresiones, porque este es un booleano. En cambio, no podríamos asumir la hipótesis inductiva en expresiones que sean, en subexpresiones que correspondan a expresiones aritméticas, porque son de otro tipo de naturaleza. Entonces, la noción inductiva casi siempre aplica sobre juicios del mismo tipo. Entonces, podemos ver a la relación de evaluación como un juicio. Entonces, si recordarán en sus clases de lenguajes de programación, con suerte habrán visto la noción de juicios y habrán visto que la noción de una definición es inductiva si el juicio que aparece abajo está definido en términos de un juicio de la misma naturaleza arriba. Es decir, si aquí tenemos una evaluación de booleanos, va a ser inductiva sin alguna de sus reglas. Por ejemplo, de aquí se ve claramente por qué es inductiva. Esto es un juicio de evaluación sobre booleanos y está definido en términos de un juicio de evaluación sobre booleanos, que es a saber este y este. Entonces, aquí es donde podemos aplicar la definición inductiva, la hipótesis inductiva sobre los juicios que sean de la misma naturaleza, que es decir, evaluación booleana. Por ejemplo, para aritméticas tendríamos que asumir que funciona para subexpresiones aritméticas. Creo que en el caso de las expresiones aritméticas, como es bastante sencilla, cualquier subexpresión va a ser una subexpresión aritmética, no siempre está definida de forma inductiva. Entonces, creo que no hay mayor duda con eso. ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Bola, bola. Sí. Bambi. Ok. Entonces, lamentablemente la inducción estructural no es absolutamente poderosa. ¿Por qué? Porque a veces los juicios no van a estar definidos en términos de meras subexpresiones propias. Aquí todos los juicios de booleanos, si notan, están definidos con meras subexpresiones propias. A saber, por ejemplo, aquí se ve muy claramente cómo B1 es una subexpresión propia de toda esta expresión, de toda esta evaluación de una expresión booleana. Pero, por ejemplo, en los comandos no sucede que todos los juicios estén dados en términos de subexpresiones propias. Por ejemplo, en el while. En todas las reglas de la evaluación de comandos, de la ejecución de comandos, perdón, los juicios sí están dados en subexpresiones propias, como por ejemplo aquí en la secuencia estamos hablando sobre esta subexpresión propia y esta de acá, ¿no? En el if igual siempre se reduce a una subexpresión propia, pero el while es el que nos viene a meter ruido y solamente en esta regla donde se define en términos de una subexpresión que no es propia, a saber, ella misma. Y entonces, ¿qué pasaría si intentamos así demostrar cosas por inducción estructural sobre la construcción de comandos? Entonces, aquí se ve un ejemplo muy claro con esta propiedad, que es que la ejecución de comandos es determinista. ¿A qué me refiero con determinista? Que si tenemos dos comandos que los ejecutamos desde un mismo estado de memoria y nos dan cosas potencialmente distintas, entonces necesariamente esas cosas potencialmente distintas no fueron distintas, fueron exactamente iguales, ¿no? Entonces, aquí, este lemita que es fácil de expresar, que es que para toda sigma 1, no, que para toda n y m en los enteros, si evaluamos una expresión aritmética con un estado de memoria y nos da n, y evaluamos una expresión aritmética con ese mismo estado de memoria y nos da m, entonces necesariamente n tiene que ser igual a m. Esto se puede probar muy fácilmente por inducción estructural y el análogo para expresiones booleanas sería que si tenemos una expresión booleana, desde un estado de memoria llegamos a que esto es B1, y desde ese mismo estado de memoria llegamos a que esto es B2,
Entonces, necesariamente, B1 es igual a B2. Esto de aquí también se puede probar sencillamente por inducción estructural. ¿Por qué? Porque, como mencioné anteriormente, las reglas para expresiones booleanas siempre trabajan sobre subestructuras, subexpresiones. Pero la inducción estructural ya no nos sirve para la ejecución de comandos. ¿Por qué? Porque para este caso feo, aquí ya no tenemos una subexpresión. Entonces, nuestra hipótesis, si lo hacemos por inducción estructural, para este caso, nuestra hipótesis inductiva nos va a decir, pues para cualquier subexpresión se cumple la propiedad, es decir, ¿cuáles son las subexpresiones de comandos del término while? Solamente el C. Entonces, si quisiéramos mostrar por inducción estructural que esta es determinista, nuestra hipótesis inductiva para este caso solo nos diría que C es determinista, que esta es la única subexpresión, ¿no? C bajo alguna asignación, si sucede que esto va a dar a una prima de aquí y C con esta misma memoria nos va a dar a una biprima, entonces sigma prima es igual a sigma biprima. Esto es lo que nos diría la hipótesis de inducción si usamos inducción estructural, pero nosotros de aquí no nos basta para mostrar que esto va a funcionar. Entonces necesitamos una inducción un poco más fuerte, y eso es a lo que le llamamos la inducción, aquí vamos a acudir a inducción sobre reglas. Entonces, hasta ahorita quedó claro por qué la inducción estructural no nos va a servir en este caso. Sí. ¿Sí quedó claro? Entonces, si empezamos a hacer las cuentas, que no son muy complicadas, aquí tendremos que hacer un montón de análisis de casos y ver cómo se vería B. Si así digamos B es igual a skip, se va a cumplir. Va a funcionar en todos, menos en este último. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis inducción, y aquí es con inducción estructural, nos diría esto, y lo necesitamos más potente. Entonces vamos a trabajar una inducción un poco más fuerte, que es la inducción sobre derivaciones. Entonces la inducción sobre derivaciones básicamente es muy parecida, salvo que en lugar de asumir que funciona sobre cualquier subexpresión, vamos a asumir que funciona sobre cualquier rama que esté por encima, dadas las reglas, ¿no? Entonces vamos, aquí esto nos va a implicar plantear las propiedades un poco de manera distinta. Entonces tendríamos que mostrar que para la inducción estructural tendríamos que mostrar que para mostrar esto podremos utilizar como hipótesis inductiva que ya cualquier derivación anterior cumplió, ¿no? Entonces aquí nuestra inducción estructural nos agregaría la hipótesis inductiva de que esta de aquí ya es determinista, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque esto es una derivación anterior, una derivación que está en las premisas, ¿no? Entonces, la inducción sobre las reglas o la inducción sobre derivaciones nos permite asumir la propiedad sobre derivaciones anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque la noción de derivación, que en el Winske lo denotan así, es a su vez una relación bien fundada. Entonces, en ese sentido, vamos a poder, si planteamos una relación que nos diga cuándo de ciertas premisas podemos derivar una nueva, la inducción estructural para esta relación que nos diga que es derivable, básicamente es asumir sobre las premisas anteriores, sobre sus subexpresiones. Entonces, aquí esto ya se vuelve una subexpresión de esta relación. No me voy a meter mucho detalle en esta notación porque puede ser un poco engorrosa y un poco compleja, pero en resumen, la inducción estructural nos dice que podemos asumir la propiedad para subderivaciones, ¿no? Y esta es una subderivación. Entonces, con inducción estructural ya va a salir esta demostración, porque todo lo demás va a salir igual, y en este caso ya vamos a tener esta hipótesis, ¿no? Entonces, ahorita no me voy a meter a escribir, está bien en el Winske, lo pueden checar. Entonces, ¿cómo se vería un poco la inducción sobre reglas, ¿no? Entonces, si tuviéramos aquí una ejecución de algún comando, para mostrar que en la ejecución de un comando se cumple una propiedad arbitraria, entonces tendríamos que mostrar básicamente en todas las reglas que definen la relación de ejecución de un comando, que aquí las tenía escritas, que estas son todas las reglas, ¿no? Aquí tenemos la regla del skip. Entonces, básicamente habría que mostrar que la propiedad se cumple en
cada uno de las conclusiones de estas reglas, asumiendo que la propiedad se cumple en cada una de las premisas, donde las premisas sean de la misma naturaleza, es decir, sean afirmaciones sobre comandos y asignaciones, ¿no? Entonces aquí, semejante como lo hicimos con estructural, donde asumimos la propiedad solo en las que correspondían a evaluaciones de booleanos, porque eran subexpresiones y no lo asumíamos sobre las subexpresiones de aritméticas. Aquí vamos a hacer algo parecido. Aquí vamos a asumir la propiedad solo sobre afirmaciones o derivaciones, más bien, asumimos la propiedad sobre derivaciones que sean del mismo tipo, ¿no? Entonces, aquí podemos tener una derivación de booleano, entonces aquí no vamos a asumir la propiedad en una inducción por derivaciones, pero aquí sí, porque esta es esas comprenden el mismo tipo de relación. Entonces, aquí quiero hacer otra vez hincapié en que esta notación de algo refiere distintas relaciones dependiendo de qué es lo que tengamos. Si tenemos booleanos, es la evaluación de booleanos. Si tenemos expresiones aritméticas, es la evaluación de expresiones aritméticas. Y si tenemos comandos, es la ejecución de comandos, que sobrecargamos esta notación, pero son relaciones distintas. Entonces, la inducción sobre derivaciones solo permite suponer la propiedad cuando la relación es la ejecución de comandos. Entonces, ¿cómo se ve ya súper en general? Se ve así, ¿no? Si asumimos que esto sucede, queremos mostrar una propiedad que ocurra en la ejecución de un comando, basta asumir que funciona. Primero, los casos base, tenemos que probar que la propiedad funciona para skip, que ese es el caso base de una ejecución de comando, probar que el caso base, que la ejecución de una asignación, y por ejemplo aquí la ejecución de una secuencia, las secuencias ya tienen casos inductivos porque ya están definidas en términos de ejecuciones de secuencias de subexpresiones. Entonces noten aquí como la propiedad solo aplicó a los cachitos correspondientes a ejecución de comandos. No lo asumimos para, aquí por ejemplo no se asumió la propiedad para evaluación de expresiones aritméticas. Entonces de nuevo con el if, igual, lo asumimos solo para, aquí se ve muy claro, ¿no? No asumimos la propiedad para el bool, pero sí lo asumimos para la subexpresión, que sería la ejecución del comando C0, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer por cada una de las reglas. El principio de inducción estructural, el principio de inducción sobre derivaciones está muy amarrado a las reglas. Si metemos nuevas reglas, nuestro principio de inducción se va a cambiar y tendríamos que ir agregando más conjuntos a esta formulota. Lo que estamos mostrando es que esta fórmula es equivalente a todo este chorizote de acá. Entonces, de nuevo, aquí, por ejemplo, el while se vuelve bastante interesante, ¿no? Porque con el while vamos a asumir la propiedad con el anterior, que este es de nuevo una ejecución de un comando, entonces podemos asumirla aquí. Podemos asumir la propiedad con la ejecución de la iteración del comando de aquí adentro C, que aquí está descrita. No la asumimos para esta ni para esta, para la evaluación del booleano. Y a su vez también vamos a asumir que se puede deducir que el comando se ejecuta, ¿no? Que el comando termina o que le hace esto a la memoria, ¿no? Entonces, esta inducción es bastante fuerte. Y pues esto lo pueden ver un poquito más detalle en el Winskill. ¿Hasta ahorita hay dudas? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, esta herramienta la vamos a estar usando un montón, entonces vamos a tenerla en pendiente. Hay veces que no se necesita tal cual. Por ejemplo, entonces, un ejemplo sencillo va a ser cuando estemos viendo la equivalencia semántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos casos de equivalencia semántica se pueden resolver sencillamente con análisis de casos. Entonces, por ejemplo, si queremos mostrar que esta secuencia es equivalente a C, entonces nos acordamos que la equivalencia semántica es que siempre que podamos, que al ejecutar un comando, aquí está, siempre que al ejecutar un comando nos lleve a un cambio de memoria, sobre una memoria específica, nos lleve a otra, ese comando va a ser equivalente a otro si hace exactamente lo mismo con la memoria, ¿no? Como que no nos importa exactamente cómo lo haga,
pero si deja las cosas igual, van a ser comandos equivalentes. Entonces, este de aquí, por ejemplo, se puede mostrar muy sencillo por análisis de casos. Entonces, para mostrar esto, tendríamos que mostrar que para todo sigma 1, sigma 2, si skip consecuencia de C bajo sigma 1 nos va a dar a sigma 2. Esto ocurre si solo si con C y sigma 1 nos va a dar a sigma 2. Entonces, para mostrar esto, pues hay que hacer dos casos, ¿no? Hay que mostrar la ida, y es que supongamos que de skip y sigma 1 llegamos a sigma 2 y mostremos que de C y sigma 1 vamos a dar a sigma 2. Ajá, entonces esta sería como la primera ida. Entonces aquí de nuevo podemos hacerlo por un análisis de casos. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Entonces, el que esto suceda quiere decir que hay una derivación, ¿no? Entonces, si hay una derivación... Ay, aquí me faltó algo. Entonces, aquí vamos a tener skip, consecuencia de C. Mejor lo borro. Entonces, el que podamos haber derivado esto significa que tuvo que haber provenido de alguna de las reglas, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos hacer el análisis de casos. Para que esto sea cierto, una secuencia se deduce, podemos hacer como inspección en las reglas, ¿no? En las reglas sobre secuencias que nos dicen, ¿dónde está la de las secuencias? Que para que deducir una secuencia del primer elemento de la secuencia tuvimos que haber llegado a un estado intermedio y luego de ese estado intermedio llegar al estado final que estamos buscando, ¿no? Entonces, la única forma de deducir una secuencia por inspección en reglas es mediante esta regla. Entonces, necesariamente, si este fue el caso, que estas secuencias en efecto se logró verificar, entonces tuvo que haber pasado esto, ¿no? Tuvo que haber pasado una hipótesis 1 que de skip y el estado inicial, llegamos a un estado intermedio, digamos sigma prima, y una hipótesis 2, que de C y ese estado intermedio llegamos a un estado, el estado final correspondiente. Entonces, estas ya son nuevas hipótesis, hay que mostrar esto de aquí. ¿Qué se les ocurre hacer? Ver cómo se vería el juicio de el C sigma 1. Entonces, tenemos que como que estas dos casi se parecen, ¿no? Esta de aquí y esta de acá. La diferencia es que este estado intermedio no coincide. Entonces, ¿cómo mostramos que en efecto pasa? Haciendo de nuevo inspección sobre la derivación de esta regla. Si notamos en H1, derivamos de alguna manera que skip desde el estado sigma 1 llegamos a sigma prima. Pero la regla del skip nos dice que el skip no altera la memoria. Entonces, si logramos, porque aquí viene, ¿no? Si logramos deducir que desde el comando skip con la memoria sigma, llegamos a una sigma prima, necesariamente la memoria no tuvo que haber cambiado, es decir, sigma tiene que ser igual a sigma prima, si hacemos como una pequeña casa de patrones. Entonces, por inspección, en H1, ahí, sigma 1 tiene que ser igual a sigma prima. Y entonces, si sigma 1 es igual a sigma prima, por H2, aquí ya podemos sustituir sigma prima por sigma 1, C con sigma 1, llegamos a sigma 2, que es lo que buscábamos, ¿no? Entonces ya mostramos la ida. El regreso, de hecho, es bastante semejante, ¿no? Para el regreso, a ver, ya no me va a dar tiempo de ver lo del repeat. Bueno, vamos a terminar Bueno, el regreso, ¿cómo se les ocurre?
Y vamos a dejar la idea para este de acá, porque este se va a parecer también al que viene en su tarea. ¿Cómo sería la idea del regreso? Suponemos que C con sigma 1 se evalúa sigma 2 y demostramos lo del skip. Exactamente. Entonces, suponemos C con sigma 1 se evalúa sigma 2 y vayamos a mostrar que por demostrar que skip con C de sigma 1 también llegamos a sigma 2. Pero para mostrar esto de aquí, las reglas que nos dicen, las reglas nos dicen que basta mostrar, como esto es una secuencia, basta mostrar que skip. La secuencia nos dice que podemos poner un cualquier estado intermedio mientras lo logremos demostrar, ¿no? Entonces aquí el estado intermedio que nos va a convenir pues va a ser exactamente sigma 1. Sigma 1, esto se va a sigma 1. Entonces, si logramos mostrar que skip hace esto y que de C y sigma 1 llegamos a sigma 2, para mostrar esta secuencia basta mostrar esto de aquí. Este de aquí ya es fácil, ¿no? Porque esto es literalmente un axioma. No me acuerdo cómo se llama la regla, pero le voy a poner un axioma. Y esta de aquí es fácil porque esto es básicamente una hipótesis, le podemos poner hipótesis. Entonces, logramos hacer una derivación de esto, ¿no? Entonces, quería hacer la equivalencia de estas dos comandos, que de hecho es muy parecido. De nuevo, es un análisis de casos en los ifs. Si asumimos que aquí vamos a tener una hipótesis general que siempre aplica, que es que B eh, va a ser equivalente con true, es decir, de B vamos a poder, y esta cosa vamos a poder llegar a true, siempre. Y de nuevo un análisis de casos, ¿no? Si logramos deducir esto de aquí, va a querer decir, va a querer significar dos cosas. Una, que o bien esto evalúa falso y C2 se comportó exactamente igual con la memoria, lo cual este caso va a ser degenerado porque esto lo tenemos como hipótesis general y por lo tanto ese caso se descarta, o bien esta cosa se evalúa true y C1 alteró la memoria, digamos, de sigma a sigma 1, lo mismo que va a ser exactamente esto de aquí. Entonces, no sé si quedó claro más o menos cómo sería. Básicamente, estos dos salen con análisis de casos. ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Sí quedó claro todo? Sí. Ok. Quería ver también cómo se extienden, cómo a veces es posible extender los comandos a que tengan otras piezas sintácticas, como por ejemplo agregando el repeat, y así se puede parecer un poco más a cómo funcionan lenguajes de programación tal cuales. Y agregar comandos implica a su vez agregar semántica operacional, y a veces agregando comandos podemos tener nuevos comandos que sean equivalentes semánticamente a otros comandos. Por ejemplo, aquí el repeat va a ser equivalente a este de acá. Ahora, como el repeat es un ciclo, y los ciclos van a estar, la semántica operacional que ya no alcanzamos a ver, del repeat va a estar dada en términos de sí mismo, muy semejante con el while, como con el while, que estaba por acá. Entonces, probar la equivalencia semántica de ciclos ya no sale por mera inspección de casos o análisis de casos por inversión. Aquí ya vamos a necesitar utilizar inducción. Y de hecho, este de aquí, que es un problema un poco complicado, es una inducción bastante complicada, va a requerir inducción sobre las derivaciones. Y a pesar de que tengamos esa herramienta poderosa, vamos a necesitar por ahí un lemita matador que lo tengo aquí escrito, pero ya no dio tiempo. Y vamos a necesitar pues hacer un buen análisis de esto. Entonces, no está tan sencilla esta, pero va a salir por inducción sobre las derivaciones. Entonces, ya no me dio tiempo de hacerlo hoy, pero no sé si haya dudas. Si se sienten aburridos un día, intenten hacer Intenten definir la semántica operacional del repeat y tratar de mostrar esta equivalencia por inducción sobre las derivaciones. Entonces, ¿hay dudas? ¿Dudas?
¿Todo quedó claro? Sí, todo bien. Va, entonces hasta aquí le dejamos porque ya me pasé un poquito. Entonces, pues cualquier duda que tengan me la pueden enviar por el Telegram o por correo, ahí como vean. Creo que mañana van a levantar su examen semanal. Pues ahí estamos en contacto, ¿va? Sí, Gracias. gracias. Sale, hasta luego.